Ok, entonces la vez pasada estaba viendo esta ecuación diferencial, donde muchas veces la ecuación diferencial te está demandando una sustitución. Y en este caso es b igual a e a la 2y. Y al sacar la derivada de b con respecto a x, tenemos e a la 2y. Bueno, derivada de lo que está arriba sería dos veces derivada de y con respecto a x. Y esto nosotros lo podemos sustituir en la primera ecuación diferencial. Noten que no utilizo aquí los cuatro pasos. Para este caso en particular, sale mejor hacerlo de esta forma, ¿verdad? A veces no es necesario, a veces sí lo será. Entonces, 2 e a la 2y. Y' simplemente es de b de x. Y allí estaba x también. Y por este lado, pues 3x a la cuarta más b. Entonces, ahí vamos a ver. Pero si divido por x, me queda una ecuación diferencial lineal, ¿no? Yo pensaba que iba a quedar ahí una ecuación diferencial, pues, separable, pero bueno, las separables son más fáciles. Entonces, me queda ahí una ecuación diferencial lineal. Entonces, podemos aquí ver quién es p de x y quién es q de x para esos casos. Vamos a ver. Esto es p de x y esto es q de x. Entonces, bueno, calculamos rho de x en este caso, de exponencial de integral de menos de x sobre x, pues igual a exponencial de menos logaritmo natural de x, y esto es logaritmo natural de x a la menos 1. Exponencial y logaritmo natural son funciones inversas, por lo que esto es simplemente igual a x. Y ahora multiplicando la ecuación ahí por x, tengo específicamente lo que estaba aquí, ¿no? Pero bueno, en este caso ya estamos ocupando propiamente lo que es el método. Pues esto, la ganancia que sí tenemos es que ahora conocemos que esta es la derivada de rho por b. Entonces hacemos el chequeo primero por derivada del segundo. A ver, pero ¿y al menos qué onda ahí? ¿Qué pasó ahí? X a la menos 1. Ah, es que me equivoqué aquí. X a la menos 1. Ah, pues aquí era X a la menos 1 menos b sobre X cuadrado. Y aquí sería X a la cuarta entre X cuadrado, 3X cuadrado. Vamos a ver. Ah, pues sería X a la menos 1 aquí y X cuadrado. Bien, ya está arreglado eso. Primero por derivada del segundo más derivada del primero menos x a la menos 2, ahí está, por el segundo, igual a 3x cuadrado. Y ahora pues puedo integrar ambas partes y tener x a la menos 1 por b igual a x al cubo, porque la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3 más una constante. Y ahora pues b de x es igual a, multiplico ahí por x, x a la cuarta más c por x. Y yo creo que no hay condiciones iniciales. Ah, pero esto es b de x es e a la 2y. Entonces, puedo hallar mi solución final como y al aplicar logaritmo natural, ¿verdad? Y de x, entonces sería aplicando logaritmo natural y dividiendo por 2, un medio por logaritmo natural de x a la cuarta más c por x. ¿Y aquí qué tenemos? Bueno, aquí le han puesto valor absoluto. Un medio del logaritmo natural de x a la cuarta más c por x. ¿Estará bien ese valor absoluto? Vamos a ver.
Yo creo que no. Sí, porque puede ser negativa y aunque en la primera está elevada a la cuarta y siempre nos daría un positivo, en la segunda no está elevada. Sí, no, o sea, vaya, es cierto de que, pues sí, esto puede ser negativo. Esto puede ser negativo, sí, eso sí lo comparto, ¿no? Entonces, hasta aquí yo comparto lo que aparece ahí, e a la 2y igual a x a la cuarta más c por x. Pero el hecho de sacar logaritmo natural no es inmediato que yo vaya a ponerle valor absoluto a lo que está ahí adentro. Entonces, aquí no comparto. Vamos a ver dónde estamos acá. No comparto esta parte, que al pasar, al aplicar logaritmo natural, de un solo se aplique valor absoluto. ¿Habrá alguna otra razón por la cual hacen eso? Vamos a ver. Aquí en esta integral yo no puse valor absoluto de x. Entonces, aquí podría haber un valor absoluto de x a la menos uno, ¿verdad? Pues en este rho de x. Ahí podría haber una función que puede ser ya sea uno o menos uno, de tal forma de que este término tiene que ser positivo. Me parece un poco complicado el análisis que habría que hacer. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a ver, b tiene que ser un número positivo. B tiene que ser un número positivo. Al aplicar logaritmo natural aquí, y podría ser un número negativo. ¿A dónde está la posibilidad? Digamos que eliminar la posibilidad de que y pueda ser negativo. Vamos a ver. Pues bueno, entonces lo que voy a hacer es poner aquí que x es positivo y realmente aquí ya no hay que poner el valor absoluto. Realmente era un pequeño detalle que se puede analizar ahí un poco más, pero me parece que vamos a tardar mucho por ganar poco. Y ya con eso es seguro que esto va a ser, bueno, pero dependerá de C también. Dependerá de C. Ah, Y habrán, licenciado. ¿sí? Y puede ser negativo. Sí, yo no veo problemas para que Y sea negativo. A ese punto yo no veo problemas Pero para si que hemos Y. expresado V, si hemos expresado V como E a la 2Y, E a la 2Y, tengo entendido que lo podemos expresar como E a la Y elevado al cuadrado y entonces eliminaríamos el negativo, ¿no? B es el que no puede ser negativo porque es la exponencial de un número real. Si esto Ah, fuera ya. un número, si esto fuera un número imaginario, la exponencial de un número imaginario sí puede ser igual a un número negativo real. Pero vamos a ver si B es positivo, entonces B aquí solo puede ser positivo y esto solo puede ser positivo, pero esto implicaría entonces, no, pero aquí ya estoy aplicando una derivada. Pues lo más sencillo aquí es indicar que este es x mayor que cero, pero no es cierto que si nosotros aplicamos logaritmo natural, que automáticamente se vayan a poner esas barras de valor absoluto. Puede que haya otra explicación, pero no es, no es inmediato. No es inmediato ese hecho. Así que ahí sí tiene un pequeñito error el problema. Bien, vamos a ver entonces trayectorias de vuelo.
Aquí creo que este más que todo lo voy a comentar porque aquí está todo bien explicado y no veo la razón para que lo volvamos a copiar, ¿no? Entonces, me parece bien todo lo que está ahí, me parece bien. Entonces, vamos a comentar lo que está ahí. Vamos a ver. Ok, entonces trayectoria de vuelo. Suponga que un avión inicia desde el punto A, cero, localizado al este de su destino intencionado, que sería el origen. Un aeropuerto localizado al origen. El avión viaja con una velocidad V sub cero relativamente al aire, al viento, que fluye hacia el norte con una velocidad constante W. Entonces, este avión se está dirigiendo continuamente al origen, pero el viento lo empuja hacia el norte. En este caso sería el eje Y positivo, como se indica en la figura. Asumimos que el piloto mantiene su dirección directamente hacia el origen, siempre lo mantiene hacia el origen. La figura 165 nos ayuda a derivar los componentes de velocidad relativos a la Tierra, ¿no? Estos son, bueno, aquí habría que hacer la descomposición en vectores, ¿no? V sub cero, pues no sé cuánto vale este vector teta, pero sí sé de que este es el punto X, y yo puedo hallar una relación entre teta y su función trigonométrica relacionada con X y Y por el teorema de Pitágoras. Sé de que la distancia de la hipotenusa sería raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Bueno, las componentes en X que están aplicándose aquí solamente es la componente negativa de B sub cero. Sería básicamente, vaya, este teta se puede, bueno, es el mismo vector que, que saldría de acá, ¿verdad? Pero con signo negativo. Este teta, por ser ángulo interno alterno, entonces también podríamos verlo acá y ver B sub cero coseno de teta, ¿verdad? Negativo, porque se está dirigiendo hacia el oeste. Y eso es lo único que hay en componentes de la derivada. Derivada de x con respecto a t menos b sub cero coseno de teta. Pero el coseno de teta simplemente es pues x sobre raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y el menos b sub cero que ahí se pone, ¿verdad? Y para el eje y tenemos b sub cero, pues en este caso sería seno de teta, ¿verdad? Que me daría la componente que estaría vertical más W, que este sí es positivo. Y seno de teta simplemente por el triángulo que tenemos aquí es y entre raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y a todo eso le sumamos la velocidad del viento que está soplando, ¿no? Por lo tanto, la trayectoria f de x, aquí esto es bien interesante, estas aplicaciones, porque nosotros aquí tenemos una función que me da la posición X con respecto al tiempo y aquí la posición Y con respecto al tiempo. Y ahora que yo quiero calcular de Y de X y que yo sé que esto es de Y de T entre dx de T, bueno, realmente lo que estoy haciendo aquí es calculando su posición en Y con respecto a su posición en X. Ya es algo propiamente de la trayectoria. Pero bueno, esta división, divido esto, lo divido por esto, ¿no? Entonces el b sub 0 y el menos se cancela, queda y sobre x. eh,
Vamos a ver. Bueno, aquí también se cancela este B sub 0, pero lo están sacando afuera. Bueno, no, no lo cancelemos entonces. Cancelemos solo el menos 1 sobre raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, al dividir este término por este término. Entonces quedaría b sub 0y entre b sub 0x, que se ha sacado aquí afuera. Y para el otro, pues w, como estoy dividiendo por este, lo va a pasar a multiplicar, y el b sub 0 por x que sale para afuera, y el menos, pues, que queda ahí. Si nosotros ponemos que k es igual a w entre b sub 0, la ecuación diferencial queda de la siguiente forma: y' igual a y entre x menos k por 1 más x más y entre x al cuadrado. ¿Y esta ecuación diferencial de qué tipo es? ¿De qué tipo es esta ecuación diferencial? Lineal. No es lineal porque tenemos un y elevado al cuadrado, por ejemplo. Tenemos un y elevado al cuadrado y todavía está dentro de De una raíz Bernoulli. cuadrada. ¿Cómo? De Bernoulli. De Bernoulli. Pues si es de Bernoulli, entonces debería ser de la forma y' más p de x por y igual a q de x por y a la n. Entonces, en este caso, sí, yo podría tener este y', pasar este al otro lado, pero esto no lo podría escribir como un p de x por y a la n, porque Homogénea, quizás. homogénea, sí, es una ecuación diferencial homogénea, porque yo puedo hacer la sustitución b igual a y entre x, así es, sería una homogénea, y aquí, pues los pasos que nosotros habíamos comentado, pues la sustitución y igual a x por b para que sea homogénea me genera una ecuación diferencial separable. De esta forma integramos, bueno, la integral de esto habría que pues recordarse ahí un poco cómo hacerla, ¿verdad? Entonces, si eventualmente llegamos a algo como esto, ¿verdad? Y poniendo la constante de esta forma, hallamos una solución para b, pero b es igual a x por b, por y. Entonces, y al final arreglan el x de tal forma que la función y la obtienen de esta forma, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. Quizá aquí lo único que yo veo ahí un poco complicado es recordar hacer esa integral, ¿no? Entonces, pues ahí podría una sustitución trigonométrica, eh, podría ser, aunque aquí mencionan de que consultaron una tabla, ¿no? Entonces, sí, habría que, si fuera presencial y tuvieran la media página, integrales como estas son aquellas que sería bueno tener ahí en la media página, ¿verdad? Para que esto no tomara mucho tiempo hacerlo, ¿verdad? Entonces, se llega a este y de x. Y aquí tenemos ejemplos de las trayectorias, donde si la velocidad del viento supera la velocidad eh, del aeroplano, entonces eventualmente se aleja. Si es igual, no logra llegar al aeropuerto, sino que la velocidad del viento tiene que ser menor que la velocidad del aeroplano para que pueda llegar al, al aeropuerto. Nos dice, notar que en el caso de k menor que 1, eh, es decir, que W sea menor que W sub 0, hace que la curva pase a través del origen, básicamente lo que hemos estado comentando, ¿no? Para ciertos valores aquí tenemos la función y de x. Vamos a ver qué más dice. Suponer que queremos hallar el máximo, la máxima cantidad por la cual se aleja el viento de su curso durante su viaje.
¿Cuál es el mayor valor de y de x cuando y está en entre estas, en este intervalo? Vaya, entonces la mayor distancia que se ha enviado lo interpretan ellos como el mayor valor de y, ¿verdad? La mayor, pues, eh, distancia del eje x que ha logrado que estaría pasando la trayectoria de ese avión. Ese problema no es tan complicado, ¿verdad? Si yo quiero hallar la máxima desviación, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahí está en el libro, pero traten de no ver el libro para responder esa pregunta. Si yo quiero hallar el máximo monto de la desviación, ¿cuál sería la máxima desviación del avión para llegar al aeropuerto? La derivada de la función igual a 0. Exacto, entonces nosotros vamos a ocupar el teorema del valor extremo para hallar máximos y mínimos, lo que nos dice que el máximo o mínimo de una función cae en un punto crítico, los cuales pueden dividirse en tres formas, ¿verdad? Uno, si es un punto límite, en este caso el intervalo va de 0 hasta A. Tengo que candidatos ya están x igual a 0 y x igual a A, por ese lado. Otro grupo de candidatos son aquellos donde la derivada de esto es igual a 0 y otro grupo de candidatos es donde la derivada no existe. Afortunadamente, si W es menor que B sub 0, la función es derivable, así que no hay casos donde no sea derivable en este intervalo, solamente vería x igual a 0, x igual a A y el punto que gráficamente aquí se ve que solamente hay uno donde la derivada se hace 0 y que gráficamente ahí se ve que sería la respuesta y eso es lo que hacen acá. Entonces derivan, igualan a 0 y obtienen pues Gmax igual a 14.81. No le han puesto ahí, pues, a mí me parece que esto está en millas. Pero eso es un problema realmente de ¿cómo se llama? De cálculo 1, me parece. Hoy no hay puntos, Lick. Pues, sí, te puedo dar medio punto. Es que lo que pasa, vaya, sí te voy a dar medio punto para este, pero el problema es que si está aquí en el libro, entonces lo pueden ver en el libro, ¿verdad? Eh, y eso es, por eso es que usualmente no doy puntos cuando hago preguntas cuya respuesta ya está en el libro, porque simplemente las pueden ver ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo qué es lo que hicieron? Pero bueno, demos ahí un medio punto, solo déjame buscar aquí para anotar. Ok, dame tu carnet. FH 18018. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, ahí Gracias, está, Lick. claro. Bien, no sé si hay otra pregunta con respecto a eso, con respecto a ese problema de trayectoria. ¿Hay otra pregunta al respecto? Bueno, parece que esa sección no la vamos a terminar el día de hoy. De todas formas, no iba, entonces, a menos que hubiera una sesión ahí extra, no la hubiera podido incorporar para el parcial número 1. Nos queda lo de las ecuaciones diferenciales exactas, este criterio de exactitud.
Sí, en realidad no lo hubiera, hoy no vamos a terminar esto. No está, eh, no lo hubiéramos podido ver a la velocidad que hubiera querido. Un poco extraño, vamos a ver que yo siento que estoy dando las clases incluso con un poquito más de velocidad gracias al hecho que puedo copiar y pegar, pero de repente veo como que me estoy atrasando un poquito más, pero ya voy a revisar bien si ese es en efecto lo que está pasando. Yo imagino que voy un poquito más rápido que como iría presencialmente por esa razón, pero bueno, vamos a corroborar eso un poco después. Ecuaciones diferenciales exactas. Bien, entonces una de sus compañeras había resuelto uno de los problemas a través de una ecuación diferencial exacta. Realmente, pues es raro que yo les diga que un problema resuélvanlo de esta forma. Ustedes pueden escoger la forma, el método que van a ocupar, ¿verdad? Hay ecuaciones que pueden resolverse de múltiples formas, algunos hasta de 3 formas, eh, dependiendo de cómo uno termine redactando ahí el problema. Entonces, bueno, pues veamos las ecuaciones diferenciales exactas, son aquellas que nacen de una ecuación de esta forma. Una pequeña pregunta, ¿podría yo generar una ecuación diferencial a través esta, de esta expresión? O sea, yo podría tener una curva x cuadrado más xy más y cuadrado igual a 1, por ejemplo. ¿Podré yo generar una ecuación diferencial a través de una curva, ¿verdad? Bueno, de hecho, esto igual a constante, ¿no? Esto igual a constante. Pues la verdad que yo puedo sacar aquí la derivada parcial, la derivada con respecto a x, ¿verdad? Como esta es una función de dos variables, entonces tendré que sacar una parcial con respecto a x de x de x, pero ya sé que esto es 1 más parcial de f con respecto a y, derivada de y con respecto a x, igual a 1, entonces igual a 0. A veces, ok. Bueno, lo chistoso es que a veces cuando en este curso de ecuaciones diferenciales, muchas veces les pregunto así en clase, ¿verdad? ¿Cuánto vale algo? Y cuando es un número constante, si la respuesta es constante, como que el 60% de las veces la respuesta es cero. Entonces, me parece que eso pasa en este curso de ecuaciones diferenciales. Vamos a ver, vamos a ver, es un poco gracioso. O no recuerdo si la mayor parte de veces cuando la respuesta es constante es o es que es cero, solamente cero, o es que es cero y uno, o uno. Entonces, es algo que vamos a ver si era este el caso. Bueno, noten de que si yo mm, pues defino la parcial de f con respecto a x como la función m de n, x, y la parcial de f con respecto a y como n de x, y, yo tengo en efecto lo que es una ecuación diferencial. Yo tengo una ecuación diferencial que es de la forma m de x, y más n de x, y derivada y con respecto a x igual a 0. Pero que yo voy a escribir en su forma diferencial. Entonces, se escribe en su forma diferencial.
una vez más, nosotros no estamos multiplicando por d de x, sino que escribimos esta ecuación diferencial, la representamos de esta forma. M por diferencial de x más m por diferencial de y igual a 0. Entonces, bueno, esta flecha queda un poquito mal. Vamos a ver. Bueno, está un poco mejor. Allí está la ecuación diferencial en su forma diferencial. Yo puedo escribir ecuaciones diferenciales, por ejemplo, si yo tenía la ecuación y' igual a f de x, y, en efecto lo podría escribir en su forma diferencial como pues a f de x, y de x más menos de y. Menos 1 multiplicado por dy igual a 0. Y esta sería mi función m. Y esta sería mi función n. Ahora, bueno, si existe de la ecuación, si de la ecuación diferencial en su forma diferencial, si existe, f tal que, pues la parcial de f con respecto a x de f es igual a m, y además la parcial de f con respecto a y es igual a n, entonces pues f de x, y igual a c define una solución de la ecuación diferencial. Y en este caso, se llama ecuación diferencial exacta. Entonces, cuando yo digo que una ecuación diferencial es exacta, es porque ya estoy diciendo que hay solución. Vamos a ver. Bien, entonces, si esta ecuación diferencial, porque hemos escrito la ecuación diferencial en su forma diferencial, si decimos que es exacta, es porque existen funciones, existe la función f tal que f sub x es igual a m y f sub y es igual a n. Y por lo tanto, una familia de soluciones es f de x, y igual a c. Así que cuando nosotros tenemos la ecuación diferencial al inicio, no sabemos si es exacta, ¿verdad? Sino que simplemente tenemos una ecuación diferencial en su forma diferencial. También puede ser que necesite un factor de integración para que sea una ecuación diferencial exacta, ¿no? Bueno, pero la pregunta es entonces, ¿cómo puedo determinar rápidamente yo si una ecuación diferencial es exacta o no? Y nosotros tenemos una igualdad que habrán visto en Mate 3,
de las funciones multivariables continuas, ¿verdad? Que si las funciones multivariables son continuas en un rectángulo, entonces si yo saco primero la parcial con respecto a x y luego la parcial con respecto a y, pues son iguales. No importa cuál, el orden de las derivadas parciales me generaría la misma función. No importa si yo saco primero la parcial con respecto a x y luego la parcial con respecto a y, o primero la parcial con respecto a y y luego la parcial con respecto a x, las funciones tienen que ser iguales. Pero ¿quién es fx? Fx es de hecho mi función m. Entonces si yo saco la parcial con respecto a y, la función m, y fy, ¿quién es? Simplemente mi función m. Entonces, esta es una condición necesaria para que la ecuación sea exacta. No es una condición, hasta ahorita no hemos demostrado que es una condición suficiente, pero lo vamos a ver en el teorema. Y vamos a ver ahorita el ejemplo 8. Vamos a ver, la ecuación diferencial es y al cubo de x más 3x por y cuadrado de y igual a 0. Entonces, yo puedo identificar que esta es mi función m de x, y esta es mi función n de x, y. La parcial con respecto a y de m es 3y al cuadrado. Pero si yo saco la parcial con respecto a x de n, yo tengo también 3y al cuadrado. Entonces, ahorita simplemente le vamos a poner que es posiblemente es una ecuación diferencial exacta. Por el momento, porque ya vamos a ver de que esta condición no solamente es necesaria, sino que es suficiente. Y una vez que ya es suficiente, ya estamos seguros que sería una ecuación diferencial exacta. Ahí está en el libro, pero vamos a ver si ustedes pueden adivinar cuál sería el f de x, y, que me generaría esta diferencial. ¿Qué tal x por y al cubo? O c igual a x por y al cubo. Cualquiera de los dos es una respuesta aceptable. Si yo derivo esto, por ejemplo, yo tengo pues derivada con respecto a x y al cubo más x por derivada de y al cubo sería 3y cuadrado de y de x, y al ponerlo en forma diferencial estaría obteniendo esto. Esto, al adivinar la función, pues ya sé de que es exacta. Al adivinar la función ya tenemos que la ecuación es exacta. Y aquí hay una observación bien interesante. Lo que viene es una observación bien interesante. Entonces, la ecuación 1, al dividirlo por y cuadrado, obtengo lo siguiente. Entonces, obtengo y de x más 3x de y igual a 0. Entonces, en este caso, pues mi función m sería y mi función n sería 3x, pero my sería igual a 1. Vamos a ver, creo que ya no había un negativo por ahí. No, está bien. Y la parcial con respecto a x de 3x es 3. No son iguales. No es exacta. No es exacta porque es necesario de que
estas parciales coincidan. Sin embargo, aquí nosotros vemos que para este caso, y cuadrado es un factor de integración, porque cuando ya multiplico por y cuadrado, en efecto, veo que es una ecuación diferencial exacta. Esa es otra de las aplicaciones del factor de integración. Esto no quiere decir de que cualquier ecuación tenga un factor de integración. No se sabe si todas las ecuaciones tienen un factor de integración. Y ahora tenemos el teorema que nos posibilita decir que la condición no solamente es suficiente, sino necesaria, sino que es suficiente. Y es el criterio de exactitud. Vamos a ver. Teorema 1, criterio de exactitud. Suponer que las funciones m de x, y n de x, y son continuos y tienen derivadas parciales de primer orden continuos en el rectángulo abierto R, x de A hasta B, y de C hasta D. Entonces la ecuación diferencial m de x, y de x más n de x, y de y igual a 0 es exacto en R. Si solo si la parcial de m con respecto a y es igual a la parcial de m con respecto a x en cada punto de R. Es decir, que existe una función f de x, y definida en R con parcial de f con respecto a x igual a m y parcial de f con respecto a y igual a n. Si solo si la ecuación, y esta ecuación se mantiene en R. Así que aquí nos dan una doble implicación. Esto es bien importante, decir sí, solo sí. Esta ecuación diferencial es exacta si esto es cierto, pero si esto es cierto, también es exacta. Esa es la doble implicación. Eso es algo, eso es un detalle que hay que tomar en cuenta de lógica matemática, que en física creo que quizás no estarán muy acostumbrados, ¿verdad? A veces la importancia de una doble implicación. Yo tengo la ecuación diferencial en forma diferencial, entonces si esto es cierto, es exacta. Pero también si yo tengo una ecuación diferencial exacta, entonces esto se debe dar. Entonces, a ver, ¿cómo podríamos ponerlo? Pues, bueno, imagínense que para el examen, pues, que en efecto sea la siguiente proposición. Si ustedes resuelven el 70% de los problemas de la guía, entonces tendrán una buena nota en el parcial. Y si tienen una buena nota en el parcial es porque resolvieron al menos el 70% de los problemas de la guía. Entonces ahí habría una doble implicación, ¿verdad? A veces eso no es cierto, ¿verdad? Pero en mis cursos esto es lo que trato de hacer, ¿no? De que en efecto, si vos has hecho la guía, pues realmente que eso sea un factor predictorio de tu calificación. Entonces, para algunos cursos no es cierto de que si estudias duro, que vayas a obtener una buena nota, ¿verdad? Entonces, lo que debería ser cierto en todos los cursos es la doble implicación, ¿verdad? Pasar la materia así, solo así, estudias duro. Es decir, de que si pasaste la materia es porque estudiaste duro. Y que si estudiaste duro, pasar la materia. Bueno, en caso de aquellos que tengan bastante facilidad para el curso. Entonces,
que no es necesario estudiar duro para pasar la materia. Puede ser ese el caso también. Ok, entonces vamos aquí con la demostración de este teorema. Demostración. Y lo que hay que demostrar es esta doble implicación. Pero noten de que una implicación ya la demostramos. Esta implicación ya está porque f de x, y es igual a f de yx para funciones continuas, pero esto implica que my es igual a mx, lo que está acá, ¿no? Entonces, en efecto, si es una ecuación diferencial exacta, se tiene que cumplir esto. Ya demostramos una vía de la implicación. Ahora hay que demostrar la otra vía de la implicación. Y esta es un poco más complicada. Bueno, afortunadamente no empezamos de cero, porque en esta otra implicación nosotros tenemos como hecho que esto es cierto. Entonces, nosotros empezamos, bueno, lo que ya tenemos de hipótesis para esta parte, lo que damos por hecho es es que my es igual a mx. Ya esto lo damos por sentado, mientras que aquí era lo que había que demostrar y que demostramos rápidamente. Esta implicación ya estuvo, ahora vamos con esta. Y ahora damos que esto está dado por sentado. La idea es que yo voy a construir una función f de x, y que va a satisfacer la ecuación diferencial en su forma diferencial. Entonces, empezamos construyendo la ecuación con la primera igualdad, porque yo sé de que, pues, a ver, por un lado, yo sé que m, m sería la parcial con respecto a x de f. Entonces aquí entre paréntesis, quizá un poco más grande, tendría que haberlo puesto. M sería la parcial de x con respecto a x. Entonces, bueno, una primera forma de construir f sería simplemente una integral con respecto a x, de la función de x, y. Pero aquí no solamente puedo agregar una constante, sino que puedo agregar cualquier función de y, porque una vez yo tome la parcial con respecto a x, cualquier función de y que esta sea, va a ser igual a 0. Entonces, por aquí hay una condición que tiene que cumplir f. Quizás aquí le vamos a poner una flecha roja. Pero también hay otra condición que tiene que cumplir, que es que la parcial de y de f tiene que ser igual a n. Veamos entonces la parcial de y, pero yo ya tengo una forma para f. Entonces, la parcial de esta integral, m de x, y, de x más g' de y, eso tendría que ser igual a n de x, y. Pero entonces ya tengo una expresión para lo que es g' de y. G' de y es entonces n de n de x, y menos parcial con respecto a y de la integral de m de x, y de x. Ok, entonces realmente incluso aquí podría dar lo que es una expresión para g de y, ¿verdad? La integral de eso con respecto a y más una constante. Pero hay que notar algo porque
para que esto tenga solución, para que esta ecuación tenga solución, esta función, el miembro derecho solo puede depender de y. Solo puede depender de y. O sea que si aquí hay algún x, ya estuvo. No logramos nosotros hallar una solución de ello. Entonces, esta expresión tiene que depender solamente de y. Pero ¿y cómo puedo hacer eso? Ahí está en el libro también, pero este es mucho más difícil de captar. A ver, voy a dar un medio punto a ver si alguien me puede decir cómo puedo demostrar que esta expresión depende solamente de y, porque si aquí hay un x, se arruinó todo, porque no es posible que eso sea igual a un g' de y. Esta es una función que solo depende de y que no depende de x. Si aquí se lee un x al cuadrado, un seno de x, un x medio, ya esto ha fracasado. ¿Cómo puedo demostrar que en efecto esta función no depende de x? ¿Cómo puedo demostrar que esta función no depende de x? Vamos a ver, ahí un medio punto. Ahí está en el libro, si quieren lean, traten de leer. Como esta respuesta no es tan sencilla, incluso tratando de leerla, por eso es que estoy dando el medio punto. Traten de buscar ahí qué es lo que dice, o sea, cuál es el truco, o sea, qué es lo que hay que hacer. Por el momento veo 8 personas que tienen puntos extras. Eso está bien. Eso está bien. Usualmente las personas que dan puntos extras terminan con muy buena nota también. Hay una correlación. Claro que no hay que descuidarse, ¿verdad? No hay que descuidarse. Quiero decir que están poniendo atención a la clase. Probablemente están ahí anotando, ¿verdad? Como les digo, siempre saquen su cuaderno, estén anotando. Estén anotando. ¿Cómo puedo demostrar que n menos parcial de y de esta integral no contiene x? ¿Cómo puedo demostrar eso? Eso está explicado acá. El miembro derecho solo puede depender de y. No puede depender de x. Aquí no puede haber ninguna x. O sea, ya al simplificar, ¿verdad? Que tengo Eh, m y... Ujú. yo creo que como está la derivada es con respecto a y, la derivada parcial, entonces x queda como constante y la derivada sería 0. Bueno, es que si aquí saliera, imagínate que de todo esto saliera un x más y. Entonces ahí habría un problema, no habría solución porque g' de y no puede ser igual a x más y porque hay una función que depende de y. Un x constante. A ver, eso no me convence todavía. No sé si querés volverlo a mencionar. Quizá no lo escuché muy bien, pero la idea no la capto todavía. ¿Alguien más quiere intentar?
¿O doy ya la respuesta? Bueno, aquí según estaba leyendo en el libro decía de que en un intervalo como una función de x es suficiente con demostrar que su derivada respecto a x es idéntica a 0. Entonces, si 0 vale x. A ver, empezaste bien. Lo último, sí, está un poco extraño lo que dijiste, pero básicamente sí, es lo primero que dijiste, que si yo demuestro que la parcial con respecto a x de esto es igual a 0, está demostrado que ahí no hay ningún x, que no hay forma que pueda haber un x allí y que su parcial sea eh, distinto de 0. Entonces, porque si hay un x, su parcial con respecto a x es 1, no es 0. Entonces, si yo demuestro que la parcial con respecto a x de esta función es 0, no hay ningún x ahí. Eso es lo que hay que hacer. Muy bien, entonces veamos cuál es el carnet. ZS18001. Muy bien. Ok, entonces, pues saquémosle a esta la parcial con respecto a x, ¿no? Entonces, parcial con respecto a x, veamos qué pasa ahí. Se ve todo feo, ¿verdad? Y pareciera que no va a salir. Pero a veces intentemos, lancémonos y a ver qué pasa. Parcial con respecto a x de lo que está ahí. Parcial con respecto a x de n de x, y menos parcial con respecto a x de parcial con respecto a y de integral de m de x, y de x. Vaya. Entonces tenemos ahí parcial con respecto a x de m de x, y menos. Y ahora, como esta función, estas funciones son continuas, entonces pues, y además en una integral yo puedo intercambiar el orden de las derivadas parciales. Entonces voy a primero aplicar la derivada con respecto a x, la derivada parcial con respecto a x, ¿verdad? Pero además, esta es una integral con respecto a x. O sea que si aquí hubiera un y, pues el y se mantiene como constante, ¿verdad? Entonces tengo una parcial con respecto a x y una integral solamente con respecto a x. Aquí voy a ocupar lo que es vamos a ver ahí lo que es está un poco difícil que alguien me diga, quizá ahí con un medio punto. ¿Qué es lo que voy a ocupar aquí? Para simplificar. ¿Cómo se llama lo que voy a ocupar? Para simplificar acá. El teorema fundamental del cálculo. La integral de una derivada, pues es la función. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo aquí, esto sería solamente m de x, y. Y no hay que, tampoco no hay que irse tan alejado, ¿verdad? Porque, como les menciono, esta es una integral con respecto a x. Aquí el y se toma como una constante y esta es una derivada parcial con respecto a x. Es decir, que realmente aquí la única variable es x. No nos estamos yendo a cálculo multivariable para aplicar este teorema el teorema fundamental del cálculo. Vaya, entonces eso queda nada más como m de x, y. Pero ¿y esto? Mx menos... A ver, ahí cometí algún error. Aquí era n. N aquí. Nx menos my, ¿cuánto es? Lo que dimos por sentado es nx es igual a my. 0. Así es. Lo que dimos por sentado era que era 0. Noten de que, ay, ahí está lo que les decía, ¿verdad? Que muchas veces cuando pregunto cuánto vale algo,
Muchas veces la respuesta es 0 o es 1, pero yo creo que la gran mayoría de veces va a ser 0. Noten que esto estaba bien complicado, ¿verdad? Que había que sacar la parcial con respecto a X de todo este monstruo, ¿verdad? Y quizá alguno se preguntó, bueno, y a saber cómo va a salir esto, ¿verdad? O sea, de verdad vamos a mostrar que esto es 0, pero salió ahí está, se demostró. Entonces, pues, y ahora podemos dar respuesta. Ahora, esto implica, ¿qué implica esto? Que G' de Y tiene solución. Tiene solución porque está igualado a una función que depende solamente de X, de Y, perdón. Ya con eso demostré que no hay ningún X por ahí. Y que todo lo que tengo que hacer es integrar. Y que por lo tanto mi función f de x, y esta demostración la he hecho por construcción. He construido cuál es mi función f. Integral de m de x. Integral de m de x más g de y. Pero g de y sería la integral de lo que está acá. Más la integral con respecto a y, ¿verdad? N de x, y. Menos parcial con respecto a y, creo que era, de la integral de m, de x, integral con respecto a y al final una constante por ahí, ¿no? Se la puedo agregar, aquí en el libro creo que no se la agrega, pues no se la voy a agregar, no voy a agregar esa constante, vamos a borrar esa constante por ahí. Entonces vamos a ver si todo se ve como lo que está ahí. He construido la función tal que pues m es igual a fx y n es igual a fy. Pues y ahí está la demostración de ese teorema. Yo construí cuál es la función y este procedimiento se puede ocupar también para hallar cuánto vale f. No es necesario hacer esto porque ya lo hice una vez. En general, ¿verdad? No es necesario mostrar que g' de y depende solo de y, lo que significa de que si el criterio se cumple, y a ustedes les sale aquí un x, hay un error. Hay algún error, algún problema. Entonces, eso es lo que también hay que tomar en cuenta. Bien, entonces, vamos a ver. Sí, dice que en vez de memorizar, ocupar ahí la metodología, vamos a hacer con este problema vamos a cerrar el día de hoy. Con este problema vamos a cerrar el día de hoy. Entonces, ejemplo 9. Seis xy menos y al cubo de x más 4y más 3x cuadrado menos 3xy cuadrado de y igual a 0. Vamos a volver a leerlo. 6xy menos y al cubo de x más 4y más 3x cuadrado menos 3xy cuadrado de y igual a 0. Ok, entonces nosotros empezamos identificando quién es mi función m y quién es mi función n. Y ahora sacando la parcial con respecto a y de m, la parcial con respecto a y es 6x menos 3y cuadrado igual a
Vamos a poner ahí lo que es la parcial de n con respecto a x, ¿verdad? Entonces, con respecto a x, esto es 0. Tendríamos ahí 6x menos, y aquí 3y cuadrado. En efecto, son iguales. En efecto. Entonces, la ecuación diferencial es exacta. La ecuación diferencial es exacta y por lo tanto existe una función f de xy tal que su diferencial me generaría este diferencial. Hay dos condiciones que, o sea, ahí está en la demostración también. Yo puedo ocupar la fórmula, ¿verdad? Pero realmente es un poco desordenado ocupar eso, y como el libro dice, es mejor hacer ahí el procedimiento. Pues yo sé que, por ejemplo, este fx tiene que ser igual a m. Y después ocupamos el otro, ¿verdad? O puedo ocupar primero fy igual a n. Cualquiera de los dos. Entonces, f de xy sería entonces integral con respecto a x de 6xy menos y al cubo de x más una función de y, ¿verdad? Entonces, puedo resolver esta integral, 3x cuadrado y menos x por y al cubo. Esta es la constante de integración, ¿verdad? Porque esta es una integral con respecto a x cuando hay dos variables. Entonces, al sacar la parcial con respecto a x, esto se haría 0. Entonces, en este caso, este g de y es la constante de integración. Ocupamos la primera condición, fx igual a y, y la otra condición la aplicamos ahorita, fy igual a n. Ya tengo una expresión para lo que es f. Ahora puedo aplicar parcial con respecto a y de esta expresión, que sería 3x cuadrado menos 3xy cuadrado más g' de y igual a n de x, y, que está ahí arriba, 4y más 3x cuadrado menos 3xy cuadrado. Y hay una cancelación por ahí. El 3x cuadrado se va. El menos 3x. A ver, era menos 3xy cuadrado. Por lo tanto, también se cancela. Y obtengo simplemente g' de y igual a 4y. Pero eso implica que g de y es igual a y cuadrado. Y podría poner ahí la constante. Y ahora esto es simplemente tecnicismo, ¿verdad? Porque la constante se puede poner en cualquier momento. Lo voy a dejar así solamente como y cuadrado. Quiero ver cómo es que lo deja el libro. Ahí le ponen la constante. Bueno, dejémoslo como en el libro. Entonces, 2y cuadrado, ¿no? 2y cuadrado más una constante. Ok, entonces ya tengo lo que es f de x, y. Aquí está f de x, y, ¿verdad? Solamente faltándole lo que es g de y. 3x cuadrado y menos xy al cubo más g de y, que ya acabé de demostrar que es 2y cuadrado más c. Este c, pues yo lo podemos menospreciar un poquito, porque la respuesta la podemos escribir solamente como f de x, y igual a esto, o c igual a esto. Entonces, que vaya ese c, que no vaya ese c, no le veo mayor importancia. Y si a ustedes les gusta verlo ahí, pues pueden ponerlo. Y si no les gusta, pues lo quitan y no hay ningún problema. Pues la respuesta del libro, por ejemplo, hay una respuesta que sale c igual a 3x cuadrado por y menos xy cubo más 2y cuadrado. Bien. Entonces ahí tenemos todavía ahí una curva de solución. Una curva de solución por ahí. Pueden ver la diferencia de cómo son esas curvas dependiendo del valor de c.
algunas de esas no son funciones, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, aquí abajo lo vamos a dejar. Entonces hay algunas que no se sabe aquí, habría que ver si son funciones, ¿verdad? Aquí hay unas curvas que definitivamente no son funciones y así se comporta. En este caso están viendo el caso en el cual tiene la condición inicial x igual a 0, y igual a 1. Si ese es el caso, entonces podemos escribirle de la forma c igual a 3x cuadrado y menos xy al cubo más 2y cuadrado y hallar cuánto vale c, ya que tendría x y tendría que eso sería igual a un número. Y se podría graficar y se ve aquí que eso es una función. Sí, de aquí despejar y no está sencillo, ¿verdad? Sí están fórmulas muy complicadas para despejar una cúbica y una cuártica, pero pues mejor dejar la sencillez de lo que muestra lo que está ahí. Y entonces en la siguiente clase estaríamos viendo eh, ecuaciones reducibles de segundo orden. Eso estaríamos viendo el martes. También pues espero ya ese día mostrarles en el aula virtual un parcial de prueba. Luego el miércoles sería una sesión de preguntas, ¿verdad? De las secciones que van a ser evaluadas y el jueves el parcial. Bueno, no sé si hay algo más por ahí. Quizá hubieron algunos comentarios, no hubieron muchos por ahí, que no haya comentado. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Bueno, pues entonces nos quedamos hasta acá. Nos vemos hasta la siguiente semana. Ya saben que estamos siempre conectados por WhatsApp y pasen buen provecho. Pasen buenas tardes. Feliz tarde.